siempre especiales, pero este particular porque toca un tema que nos convoca a todos. Elige vivir sin drogas es la nueva campaña que sacó el gobierno y quiero que hablemos de eso con varias personas que tienen opiniones distintas, personales y públicas. Quiero primero darle la bienvenida a Winnie Protasowicki, a Daniel Fuenzalía y a Eduardo Vergara para que conversemos de qué va a pasar con este Elige Vivir Sin Drogas. ¿Se va a legalizar la droga? ¿Podemos hablar de droga medicinal, de droga recreativa? ¿Todo incluye lo mismo? A mí me parece que no y de eso vamos a conversar hoy día a la noche. Bienvenido Mabri, bienvenida Mali. Gracias, Hola, Fran. ¿Cómo nos unimos a la conversación con la gente de las redes sociales? Bienvenida gente en su casa, únase a esta conversación con el hashtag drogas en Chile, en SDL. Y a todos los que les gusta participar por libros, hoy día también tenemos uno que puede participar en @sigamos_de_largo13 con el libro Mikio Kaku, el futuro de la humanidad, que nos viene de cajón el día de hoy, de la editorial Random House. Excelente. Oye, entremos de lleno en el tema. A mí me parece que a lo mejor como una cosa inicial, no sé qué piensan ustedes, te voy a preguntar a ti primero, Eduardo, el concepto de elige vivir sin droga ya estructuralmente, semánticamente es medio confuso. Hay gente que no tiene opción de vivir sin drogas porque su entorno está con droga. La droga es parte de la realidad de mucha gente. Quizás lo más sensato sería plantearse un desafío de elige vivir o trata de vivir responsablemente con la droga, con ese entorno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece a ti que esta campaña apunta a algo concreto o está mal estructurada de origen? Si estuviésemos viendo una serie por la televisión, este sería el tercer capítulo de una saga, que es la saga del populismo de la mano dura y el control. El primer capítulo es Aula Segura, el segundo el control preventivo de identidad de menores de edad y el tercero Elige Vivir Sin Droga. ¿Cómo se llama la obra? Se llama el populismo de la mano dura. Sí, esa es la realidad. Muy bien. Pero mira, El populismo de la mano dura. el populismo de la ¿Eso te mano dura, parece que a ha ti? alimentado mucho a la generación y el diseño de política pública en Chile, particularmente en temas de seguridad. Pero mira, vivimos en un país donde la mujer que vive en Pudahuel y que trabaja en Lo Barnechea se levanta a las 5 de la mañana, oscura, sin luz del día. Le prepara el desayuno muchas veces a sus niños que se van a ir al colegio. Claro. Se va de su casa, Claro. se sube en la micro, cruza Santiago 2 horas. Llega a Lo Barnechea a trabajar y en la noche, cuando toma la micro de vuelta, va pensando en que va a llegar a su casa sin poder ver a ese niño despierto. Sí. El problema del Elige Vivir Sin Drogas es que es un programa que se sustenta en una realidad dramáticamente diferente a la chilena. Porque la familia en Islandia y en los 21 otros países europeos donde esto se ha implementado, tienen más horas en las que puede dedicarle tiempo a sus hijos. Toda la realidad de esos países. Toda la realidad es ingreso per dramática cápita. diferente. El niño en Chile, un niño no puede elegir vivir sin drogas. No solamente por el contexto familiar generalizado, y aquí no estoy hablando de las clases más vulnerables, estoy hablando de la clase media, hacia abajo, pero además porque muchos niños viven rodeados en contextos donde la droga es parte de su vida. Tenemos una idea súper romántica, que el niño llega a la casa después del colegio, en la tarde, después de las actividades, ¿no es cierto? Y prácticamente en la mesa está listo todo para que tome 11. Pero tenemos miles de niños que llegan a la casa y arriba de la mesa hay paquetes de pasta base. Sí, pues. Y les tocan el timbre cada 15 minutos, no para salir a jugar, sino porque quieren buscar a la mamá para que les venda. Oye. Entonces, en ese entorno y en ese contexto, que es dramáticamente diferente al europeo, no podemos sustentar un programa importado como este. ¿Te parece, Daniel, que el hecho de buscar o utilizar una campaña específica que se hizo en un país que, como dice Eduardo, no corresponde para nada a nuestra realidad, es una buena campaña? Yo no sé si es una buena campaña porque esto se lanzó recién el día martes, por lo tanto hay que evaluar, hay que darle esperar tiempo, y hay que darle tiempo a una campaña. Ahora, yo creo que sí está bien de alguna manera que empecemos a hablar. Yo creo que es bueno hablar, es poner en la mesa, es poner el programa. Ahora uno lo puede latinalizar, lo puede poner al modelo chileno, estos esquemas que vienen de Europa. Pero yo creo que es bueno que, primero que no, nunca habíamos tenido una cadena a nivel nacional de un presidente hablando de salud mental, hablando de droga y hablando de prevención. Eso es como un punto a favor, diría yo. Ahora, obviamente, hay que bajar esta información, hay que bajar los programas y finalmente vamos a ver si resulta o no resulta. Yo creo que es bueno conversarlo, es bueno hablarlo, nunca lo habíamos tenido y todos los programas de alguna manera iban apuntados a algunos centros de todos modos, rehabilitación. yo sí había visto ya una campaña específica de la marihuana que me pareció una burla. Históricamente los han sido niños que brutales. fuman marihuana no se saben echar las zapatillas. Bueno, No saben colgarse la mochila. Esa campaña que era, ¿te acuerdas? Con unos spots medios lentos, medios retardados. Ahora, era una pésima campaña. Comenté al principio, dame solo un segundo, Mauri, al principio del programa que vamos a hablar del tema de elige vivir sin droga, de la droga recreativa. Me interesa que la participación de Winnie porque ella tiene una percepción de la droga que es medicinal.
Pero frente incluso a eso, Winnie, ¿a ti qué te parece esta campaña? No, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que sea educar a la población, o sea, educar sobre el tema de drogas. Nosotros, quienes estamos por cannabis medicinal, jamás vamos a estar en contra de eso, o sea, Claro. pero sí encuentro que esta campaña criminaliza a todo. Exactamente. Ese es el punto. Yo me siento totalmente ofendida. Estigmatizada. Absolutamente, o sea, ¿por qué no se hizo o fue de otra forma? O sea, yo creo que hay cosas, siempre se pueden mejorar las cosas. Y esto acuerdo. más que una campaña de apoyo, yo creo que es una campaña agresiva, ofensiva, criminalizadora. Totalitaria, ¿no? Absolutamente. O Bueno, sea, Oye, Puede tenemos datos duros, chiquillos. Los invito a que los veamos para que nos situemos, porque claro, lo que tú decías, ¿no? Un modelo replicado de Islandia, que en rigor es un país que tiene la población 300.000 habitantes. las conde, digamos, ¿no? O sea, En Chile hay es 360.000 difícil- niños fuera del sistema escolar. Claro, Hay más imagínate. niños fuera del sistema Más que toda escolar la que población de habitantes en Islandia. Islandia. Muy difícil comparar. Pero vamos a datos duros para entender cuál es la realidad en Chile y qué es lo que pretende el La gobierno campaña. enfrentar con esta campaña. Mira, los escolares son número 1 en consumo de marihuana y pasta base de América. Ese dato yo creo que es bien feroz y evidentemente, claro, alimenta una campaña, pero uno se pregunta si esta es la campaña para poder hacerle frente a esa realidad. 1 de cada 3 adolescentes de 13 a 17 años probó la marihuana. El consumo de marihuana, este otro dato, y pasta base comienza promedio a los 14 años de edad. Y lo último, que también es otro dato bien feroz, bien potente, bien elocuente, el consumo de cocaína parte a los 15 años de edad. ¿Cómo fue que llegamos a estas cifras? La Sí, primera conclusión es que... Pero yo entiendo que estas cifras no son tuyas, son oficiales. Sí. Pero estas son las mismas encuestas que dicen que somos el país más feliz de Sudamérica, ¿o no? Sí, pues. Pero también Entonces, ¿cómo se llega a estos más medicado. datos? ¿Y cómo es? Porque, sorry, pero yo me voy a poner en la vereda de la desconfianza. ¿Estos datos son reales? ¿O es en los datos que el gobierno de turno nos quiere hacer creer para fomentar esta campaña? Son reales. Mira, para ser objetivo yo creo que tiene un componente, hay un sesgo en cómo se hace la política de droga en cada gobierno y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero cuando miramos las cifras, yo creo que, y me tocó, yo fui jefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, entonces Sí. me tocó ver de cerca esto y creo que por lo menos el nivel de medición que tenemos desde el Estado, en el caso particular del Ministerio del Interior, me atrevería a decir que tiene de los más altos niveles de rigor. Pero para dártelo como dato. Yo pregunto El porque problema- uno es desconfiado. Pero es que tú tenías un punto De muy naturaleza importante. desconfiado, claro. Porque nuestro problema es cuando nos comparamos con otros países. Exacto. Entonces, el hecho que nosotros estemos en los rankings tan arriba también tiene que ver con que la mayoría de los países, particularmente centroamericanos, tienen sistemas de medición que no son tan confiables. Entonces, tú vas al punto que a lo mejor había que darse un poco la vuelta, pero llegamos al mismo lugar. Y el problema es que en Chile, y acabas de tocar un punto muy relevante, y tú también, las campañas, acuérdate que había un joven que estaba tan volado que metía la hielera al microondas. Sí, pues. Pero ¿sabes Eduardo, qué Eduardo, pasa? en la campaña el niño se abrochaba Sí, no las se podía. zapatillas, Sí, se abrochaba. que es No un se podía sketch abrochar. de Pero payaso del circo del año 80. Pero tú digamos. sabes lo que eso generó. Es que hoy en día la percepción de riesgo es tan baja por parte de los niños porque desconfiaron en la adultez. En el adulto y en el Estado. Porque Eduardo. el discurso, dame un segundo, el discurso del adulto siempre fue la abstinencia y la prohibición. Como resultado y como meta. Lo que hace el presidente en una cadena nacional es copiar lo que hizo Reagan en el año 80 en una Sí. cadena nacional donde dice no a las drogas y combatiremos esto por cielo, mar y tierra. Y los resultados de eso han sido estos indicadores. Oye, y como para entender los resultados de estas encuestas, Huevo, ¿es más fácil ahora conseguir drogas? ¿Por qué los jóvenes necesitan drogas, o sea, más drogas ahora que antes? ¿Te parece que va por ahí la cosa? ¿Cuál es la explicación? No, yo creo que la droga no es fácil conseguirla ahora. La droga siempre se ha conseguido de la misma manera, ha estado en los mismos lugares y eso viene replicándose desde el año 80, 90. Obviamente va creciendo, pero yo creo que es el mismo modo operandi, digamos. Ahora, lo que pasa es que hay una cuestión bien cierta, que bajó la percepción de riesgo. Yo creo que hay una de las estadísticas donde dice que los niños de 15 años consumen cocaína. Antes los niños de 15 años no consumían cocaína porque la percepción del riesgo en general de la droga y básicamente por la marihuana Le tenían más baja miedo. mucho más miedo. Entonces baja la percepción de riesgo y obviamente antes de la marihuana pueden estar consumiendo cocaína. Yo te quiero preguntar a ti, Winnie, porque yo creo que el diagnóstico está un poco hecho. Tenemos la sensación de que quizás no es el mejor concepto de partida para hacerle frente a esta realidad que nos demuestran estos números. ¿Qué te parecería a ti más sensato como una propuesta, como una campaña de gobierno para hacer frente al tema de la droga, separando agua, insisto, entre lo que es el consumo, entre lo que es la cosa delincuencial, lo que es el tráfico? Porque parece que cuando hablamos de droga ponemos todos los mismos sacos, son cosas muy distintas. ¿Cómo lo abordarías tú?
Es que, a ver, yo en mi caso lo vivo, te das cuenta, yo veo la parte medicinal. Claro. Yo tengo un nieto de 4 años y él crece con sus plantas, ¿te das cuenta? Sí. Él ve sus plantas y para él esa planta es la medicina del guille. Exacto. Entonces yo creo que va muy enfocado en cómo uno, en la educación que tú le des a tus hijos. Punto 1. Punto 2, el medio, como dicen aquí presente, hace mucho. O sea, la contención, la educación, el apoyo emocional que yo le puedo dar a mis hijos va a ser muy distinto. ¿Sabes qué, Winnie? Nosotros en Pauta nos preguntábamos algún ejercicio bien básico, como ya, tu cabrón chico de 13 años, lo pilláis con un pito. ¿Cómo reaccionáis? Casi. Lo retáis, se lo quitáis, lo tratáis de entender, le preguntáis cómo se consiguió esta cosa... ¿Tú lo fumáis con él? No tengo idea. Digo, es que por eso tengo todo el mundo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que haría cada uno? Esa pregunta, si tú me lo hubieses hecho antes de haber entrado o conocido este mundo, yo le hubiera sacado a mi hija. ¿Para qué te voy a hacer? Claro. Porque yo era totalmente anti. Sí. O sea, yo vine a conocer la marihuana hace 5 años atrás. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora, alguien me criticó una vez porque yo dije, si mi hija algún día va a probar la marihuana, que sea en mi casa y conmigo. Sí. Y me quedaron mirando, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque muchas experiencias de los niños que recién empiezan en esto, además es muy mala, porque no conocen, no saben, y en lo que le dicen, se van en la ola y les viene la pálida. O sea, hablando en términos bien generales. ¿Qué nos pasa en Chile? Tenemos que enterarnos de que nuestros índices de VIH han subido para hacer algo. En circunstancias que durante años no se transmitieron las campañas para prevenir el VIH, el uso del preservativo, pareja única o se abstiene uno. Tuvimos que llegar a estas cifras brutales para darnos cuenta como país, porque yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente que prende la televisión en su casa todos los días no maneja esas cifras, pero sí sabe perfectamente bien que la droga es un problema gravísimo en este país. Bueno, un problema grave que nadie se ha hecho cargo. Siempre cuando uno habla de droga tiene que hablar de salud mental. Y la salud mental obviamente no nos hacemos cargo. A mí me hubiese gustado también que el presidente hubiese hablado más allá de droga en sí y también de encasillar a jóvenes y niños. Siempre en este programa se habla de jóvenes y niños y yo encasillaría a toda la población. Obviamente la droga está en toda la edad, en toda la clase social y no solamente jóvenes y niños. ¿Sabéis por qué te lo pregunto? Porque cuando uno busca colegio, por ejemplo, todo el mundo tiene algo que opinar sobre todos los colegios. ¿Sí? Ah, me gusta este colegio. Ay, puros marihuaneros. Ah, no, me encanta este colegio. Ay, todos jalan cocaína. Al final, el consumo, como dices tú, es transversal. Absolutamente. En todas las comunas, en todas las regiones, en todos los estratos socioeconómicos. Tal vez el niño de Vitacura consume una marihuana de mejor calidad que la del niño de Huachuraba. Fíjate que algunas autoridades, o a lo mejor la mayoría, siempre se asocia el consumo de droga a la delincuencia y a poblaciones y a estados marginales. Que lo hizo Piñera, hay que hacer una diferencia. Lo hizo Piñera en su cadena de declaración de guerra nacional que hizo. Pero si tú te das cuenta, yo creo que el problema de fondo es que tenemos que hacer una diferencia entre el uso y el abuso. Exacto. La Organización Mundial de la Salud, que es bastante conservadora en estos temas, nos recuerda que solo el 9% de la población mundial que consume drogas ilícitas tiene un problema asociado con las drogas ilícitas. O sea, el 90% son personas que lo hacen de manera responsable, que lo hacen de manera recreativa o espiritual o exploratoria y que no tienen ningún problema. Toda la fuerza del Estado para quienes necesitan rehabilitación, ¿no es cierto?, y educación, pero dejemos en paz a los adultos que responsablemente lo quieren hacer, porque librar guerras, lo único que conseguimos es sobreestigmatizar o caer en el error de política pública que la abstinencia es el único camino. Y criminalizar el consumo cuando no tiene que ver con una cosa delincuencial. Quiero hacerme cargo de algo que tú escribiste, Huevo, en Instagram, después del anuncio del presidente, como para que lo vamos a explicar un poco más. He tocado puertas para poner a disposición mi experiencia y los conocimientos que tengo en el tema de la enfermedad de las adicciones y siento que no se me ha escuchado. Creo que tenemos que sumar conocimientos. El tema lo vivo todos los días, al menos a su entorno le podría interesar de quiénes podemos hacer un aporte en el tema. ¿En qué crees tú, Huevo, que no se te ha escuchado, que le falta a este plan? ¿O por qué no lo se que pasa te ha es que los escuchado? programas Si tienen que está tan ser disponible. No, yo siempre lo hablo en la radio, en mi programa de televisión. Yo tengo un centro de rehabilitación donde veo día a día lo que yo digo ahí, el día a día de como veo a no los jóvenes, sino que en general personas de 60 años, 65 años que llegan con una problemática, obviamente, y con un consumo, alcohol, marihuana o cocaína o pasta base o lo que sea. Por eso ahí también digo de la enfermedad de las adicciones. Y no digo ni una droga, porque yo lo que apunto es que lo que tenemos que hablar es de salud mental.
más que droga, más que alcoholismo. La salud mental es donde no nos debemos chocar con nada, con políticas como, por ejemplo, lo que pasa con la ISAPRE y las atenciones al ir al psiquiatra, al psicólogo, que son carísimas. Pero, para entenderlo, el consumo no es una enfermedad, la adicción lo es. Exacto. Exacto, la adicción. Y bueno, las personas son las que desarrollan la adicción. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Quién podría desarrollar esa adicción? Bueno, vamos a seguir conversando. Este tema es muy interesante. Sí. A la vuelta de la pausa quiero que hablemos de la implementación de este proyecto del gobierno, el costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Existe realmente un mundo sin droga? ¿Es una utopía que vivamos sin droga? ¿Quién va a medir el éxito de esta cuestión? También porque me gustaría mucho conversar y entrar en el tema de Winnie y de la marihuana medicinal, que es bien contradictorio y bien polémico, pero que usted piensa en su casa si fuera su hijo. No se cambie, ya seguimos. Ay, chiquillo, unas amigas me dicen que me veo tan mina hoy día que ganas de verme por la tele. No, es verdad, pero se puede decir muy fácil. Terminando el programa, tú lo puedes revivir, ¿sabes cómo? En BTR. ¿En serio? Claro que sí. Tú ahora puedes decidir cómo disfrutar tu tiempo porque la entretención te espera, pues Mali, con Replay TV de BTR. Con más de 120 canales para que tú puedas reiniciar tu programa a cualquier hora. Si eres BTR, ya tienes Replay TV. BTR, Vívelo hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que pide el auto una mujer y llega de pasajero un hombre? Bueno, en Pincar Procar esto no te va a pasar. Tenemos un código de seguridad que acredita al conductor y al pasajero. Envía la documentación requerida, así evitaremos la suplantación de identidad. Inscríbete como conductor en pincarprocarchile.com con el código MIVIAJE y vas a obtener el 90% de las ganancias en tus primeros 20 viajes. Ya estamos de vuelta aquí en Sigamos de Largo en este tema muy interesante que se destapa, digamos, por este nuevo proyecto del gobierno que se llama Elige Vivir Sin Drogas, pero que Mali nos convoca en un montón de temas más. Un montón de temas más porque se habla mucho, Eduardo, de la marihuana como la gran mala, el punto de entrada para las otras drogas. ¿Te parece que es así, que es la marihuana, que no es el alcohol? Porque también el alcohol es permitido, además. Sí, también es legal. Es muy legal. La verdad Salud. que, a ver, es un muy buen punto porque históricamente la marihuana ha sido tremendamente conveniente como plataforma política. No nos olvidemos que las drogas legales son además drogas que generan grandes mercados, como el tabaco y el alcohol. Lo que sucede es que las sociedades han elegido criminalizar el consumo de cannabis y la producción de cannabis porque además es una de las drogas más fáciles de detectar en público y te ayuda a aumentar los números de detenciones. O sea, cuando necesitamos demostrar detenidos en Chile, vamos a las plazas, ¿no es cierto?, a criminalizar a los jóvenes y a tomar los detenidos. Entonces, hay que entender el contexto. Es como cuando vayas a un hospital y alguien no ha hecho suficiente radiografía, bueno, te mandan a hacer radiografía. Hasta el pelo. Sí, bueno, con la cannabis ha pasado algo similar. Y además, que hoy en día hay un lobby muy fuerte por parte de las farmacéuticas y la industria de las farmacéuticas por frenar proyectos tan importantes y tan de fondo como es el autocultivo, sí, que va a permitir que la gente en su propia casa, con una receta medicinal, pueda prescindir de este gran mercado de las drogas químicas que nos tienen absolutamente... O sea, cuando tú hablas del tema de salud mental, es porque, primero que todo, en Chile no hay una legislación. Por ejemplo, Argentina, al otro lado de la cordillera, tremenda legislación de salud mental comparada con nosotros. ¿Pero tú crees que hay que partir ahí? ¿Hay que partir? Es que no me cabe la menor duda que el tema de salud mental es uno de los temas prioritarios de este país. Deberíamos tener un presidente de la República que después de lanzar esta iniciativa nos dijera, bueno, si estamos preocupados por los que sufren a base de la adicción, tenemos que preocuparnos por su cabeza. Obvio, obvio. Y eso no lo hacemos, porque es más fácil ofrecer guerra por cielo, mar y tierra a la marihuana, que dicho sea de paso, los porcentajes de plantas que se incautan comparado con los grandes cultivos, es una locura. O sea, aquí no vamos tras los grandes narcotraficantes Huevo, tampoco. el otro día pillaron a una señora con 4 queques. Sí, po. Y salió en las noticias y pusieron la evidencia arriba de la mesa como que la señora era... La narcotraficante el Chapo de Chile. Guzmán. Sí. Obvio. ¿No te parece que eso también es incorrecto? Que da una mala señal. Ojo, lo que pasa es que aquí hay que hacer varios puntos. En términos de la marihuana, yo siento que el tema está bien manoseado y el tema hay que ir educando a la población. Hay 4 temas principales con el tema de la marihuana que son y que corren por vertientes distintas. Una es la despenalización, la otra es el consumo recreativo, el consumo medicinal y la otra es el autocultivo. Son 4 cosas que yo creo que todos se han metido en una misma juguera y finalmente no hemos clasificado realmente lo que tiene que ser. Como que cuando hablamos de estos 4 temas o subtemas,
como que se enreda todo y finalmente terminamos no educando a la población. Yo estoy de acuerdo en una ¿cómo se llama? En el cultivo medicinal, pero a lo mejor se va mezclando todo y finalmente terminamos confundiendo. Huevo, ¿y qué pasa con los tipos de drogas? Insisto, las drogas duras, las drogas blandas. ¿Hay una Las drogas diferencia? químicas. ¿Hay drogas Obviamente. químicas? ¿Existe eso Sí. o no? Obviamente. Porque usted leía a alguien que decía la marihuana siempre se ha dicho una droga blanda, pero no lo es una droga dura. Digo, Cuando está mezclada. Cuando Ojo, está cuando está procesada. mezclada, porque tú Pero mira, sabes- Fran, eso. tú tocaste un punto súper Tú sabes relevante. que la marihuana que es la calidad. antiguamente, nosotros que somos La medios calidad de noventeros y todo, la marihuana no era a lo mejor la marihuana que se ve hoy día, la marihuana era prensada, era Sí. con acetona, era El con para- el paraguayo. El Los real paraguayos, conocido paraguayo, que era Paraguay. marihuana Obvio. prensada con Entonces, neopren. Sí. Sí, pues. Obviamente se y con desarrollaba muchos una adicción, otros químicos. una adicción Sí, tremenda. ¿Ah? Ahora, lo que yo sí veo, yo no soy psicólogo, ojo, pero lo que yo puedo ver, que una persona que produce una adicción a la marihuana es tremendamente difícil poder rehabilitar. Sí, pero ojo, la adicción a la marihuana no hay evidencia que exista, hay una dependencia. Una dependencia. En temas de cocaína es diferente y ahí yo creo que a lo mejor te ha tocado a ti ver muchos casos que recibes en tu centro, porque la pureza de la cocaína en Chile para la clase media y la clase media más baja es en promedio del 9%. hemos Paste encontrado. Pero en toda la droga no hay pureza. No, En sin la duda, marihuana tampoco hay impureza. pero en la A no ser que tú cocaína, la puedas plantar en la en tu cocaína tú casa. puedes llegar Sí, a pues. comprar cocaína con niveles de 70 y 80% de Chicos, pureza. Solo sí. para aportar un punto, o sea, también hay un creciente mercado en Chile de otro tipo de drogas. Sí. Estaba leyendo Las que pastillas, sintética, ¿no? está, Mira, está llegando la Sí, heroína yo quiero fuerte. decir- está no, llegando y ni distintas siquiera, drogas. Mauricio, yo quiero decir que a mí me preocupa profundamente las drogas de farmacia. Sí. Ah, bueno, claro. Hoy Bueno, en ahí día, estamos primero en los tú rankings Tú también. mezclas 3 elementos de medicamentos distintos y puedes hacer una Y te bomba. armáis una superdroga. Oye, Fran, Winnie, espera, perdón. dame un segundo. Porque tú me dijiste que conociste la marihuana hace 5 años. O sea, tú no eras ni consumidora de marihuana y también te parecía que era una droga peligrosa. No, nunca la vi como una droga peligrosa. ¿Cómo fue tu La vi historia? como, la verdad que para mí era el marihuanero que anda volado y... El voladito. Un El voladito voladito, Brasil. asociado al flojo, nunca al criminal. ¿Y nunca Y es- había estado ni cerca de la marihuana? La única vez que la había visto, fíjate, fue cuando yo salí de la universidad, que la típica fiesta de, nos vamos todos. Claro, claro. Todo Yo vale. sabía, A la claro, playa, todo vale. un paseo. ¿Quién no le ha pasado? Claro, yo sabía que tenía compañeros que sí consumían, nunca fueron problemáticos y fueron muy buenos estudiantes. Y ahí la conocí, pero la conocí porque la vi, yo no la probé ni la fumé. Tu hijo tiene epilepsia refractaria. Él tiene un síndrome genético no determinado y dentro de cursa, digamos, asociado a su síndrome, tiene una epilepsia refractaria catastrófica. Él nació sí. con esa condición. Él nació con esa condición. Y tú probaste todos los sistemas habidos y por haber, ¿no? Bueno, él debutó a los 5 meses con su primera crisis. A los 5 meses. 5 meses. Tiene 18. Sí, yo pasé por todas las drogas disponibles en el mercado con él. Tuve la suerte también de poder traer fármacos que en Chile no había. Y carísimo, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de plata. Traje fármacos incluso que en Chile no había para él. Mi hijo está operado, él tiene una callosotomía total. Y además también pasamos por lo que es la dieta cetogénica, que está dentro de lo sugerido, digamos, para tratar epilepsia refractaria. Y aún así, el Guille había días que tenía descargas, como le llaman, cada 5 segundos. ¿En qué momento se te abre... ¿En qué momento se me abre el mundo de cannabis? O empiezas, claro, a googlear y a buscar ¿O medicina alguien te lo recomienda? alternativa. ¿Cómo fue? No, yo, bueno, tú comprenderás que yo siempre trato de darle lo mejor a él. No tenía nada más que ofrecer y yo era de las que pasaba horas y horas en la noche cuando él dormía en internet colgada para saber qué más había en el mundo para darle. Tanto así que yo llegué a ofrecer a mi hijo como conejillo de indias para drogas experimentales. Claro, lo que Yo le escribía a los laboratorios. Y dentro de esas cosas, alguna vez me topé con la palabra cannabis. Y empecé a buscar por ahí también. Pasé por el aceite de cannabis que Sí, vende, pues. que de semilla, que no le sirvió para nada. Preguntando, quise traer de Estados Unidos también productos, que eran solamente los productos CBD, que son los que se venden ahora. Hasta que llegué al mundo... Finalmente, ¿en qué solución de la cannabis le empezó a dar resultado a tu hijo? ¿Cómo, Bueno, a través de Yo píldora? ¿Cómo? empecé con cannabis un día X, a los 10 días el Guille no convulsionó. ¿Y cómo lo utilizaste? Así de efectivo fue. Así de efectivo, pero no convulsionó.
¿Qué edad O sea, tiene era la Guillermo? primera vez en su vida, desde los 5 meses, que el Guille no tenía Tiene- una convulsión. Las Da un segundo, que pastillas la Mali está haciendo un par de preguntas. ¿Cuántos años tiene tu hijo hoy día? ¿Cuántos? Hoy día tiene 18. 18 años. Sí. Lleva 5 años Lleva 5 años de esta con manera. ¿Y cannabis. qué te pasa ahora cuando sale Elijo Vivir Sin Drogas? ¿Cómo te afecta a ti? Porque Es que, ¿sabes por qué me afecta? Porque esta campaña comunicacional, aparte de que la encuentro muy agresiva, el señor Piñera habló mucho, las sociedades médicas dicen. Sí. y O dice- sea, contravino o se apoyó en un pilar echando todo el trabajo, todas nuestras creencias, todas nuestras experiencias al suelo. Y evidencia que ustedes Además, tienen. nuestra Sí. evidencia, porque aquí hay un problema de evidencia. O sea, el señor Piñera dijo, aquí las sociedades médicas dicen, no hay evidencia respecto de que cannabis sea medicinal, cuando nosotros, aparte de nuestra experiencia, cannabis es usada a nivel mundial en muchos países como, y es reconocida ¿Qué además pasó, por Willy? su propiedades terapéuticas. Quiero preguntarle a Winnie el proceso, porque ¿cómo empezaste a administrar la cannabis con tu hijo? Porque estamos viendo en la Sí. imagen de algún tipo de proceso hace 5 años. ¿Cómo se lo...? Cultivo. Claro, o sea, cultiva, pero el proceso para poder entregárselo a él. Yo al Guille uso los formatos de resina, que es la Ya, forma más ya, concentrada de ¿Cómo de se hace cannabis. eso, Winnie? Bueno, hay un proceso Se que se procesa. hace con alcohol, de evaporación. ¿Y lo haces tú? Sí, Tú en tu casa. sí, yo en mi casa. Él usa los formatos de resina, usa el formato de aceite, que es otro tipo de preparación. Yo uso pomadas, porque el Guille tiene deformidades óseas, que también las uso. Y vaporizo, le doy vaporizo. Ahí uso un sistema que yo adapto un vaporizador a la cámara aerocámara, esta de los puff. Y eso O sea, en 4 situaciones diferentes tú ocupas la cannabis con tu hijo. En resina, en 4 aceite, formatos. En pomadas. incluso en pomadas En para pomadas. aliviarle los dolores y todas te funcionan. ¿O te están funcionando? A mi hijo en caminando. este minuto, él sigue, digamos, hay días en que no convulsiona, hay días en que, por eso te digo, o sea, pasar a tener una, ya, Esa es la una evidencia, menos en su vida es Un milagro. logro. Esa es la Luego, ¿qué te evidencia. pasa a ti con el testimonio? Más allá de la empatía como de lo Pero personal. obviamente uno puede empatizar absolutamente. Por el tema de Obviamente, yo de soy la papá, efectividad de la, o sea, de yo la soy- marihuana medicinal. Sí, obvio. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo había dicho en el bloque anterior. Yo soy papá. El día de mañana mi hija necesita lo mismo. Así Vamos a es. hacer cualquier situación, obviamente, para que ella esté mejor, para que no convulsione, un montón de cosas. Ahora, lo que yo digo que lo que se debería hacer con la marihuana o la cannabis medicinal es tratar de tener un ente que regularice, que, por ejemplo, haga el proceso que hace en forma artesanal Winnie, lo podría tener un laboratorio ¿No lo está perfectamente haciendo la y lo podría Fundación administrar. Daya? No, a lo mejor Daya tu no, fundación lo que está podría hace- masificar de alguna no, manera. el que pero- hace ese pero regular. proceso en este minuto en Chile es Laboratorio NOP. ¿Ya? ¿Ya? Ellos tienen un producto que está en etapa experimental, digamos, pero su etapa experimental hay que decir que ha dado muy buenos resultados en las personas, sobre todo del manejo del dolor. Oye, Eduardo, ¿cómo le pega a mamás como Winnie? Y no es la primera mamá que conozco que ayuda a alguno de sus hijos. En el caso de Guille es como una patología que funciona, que parece que funciona muy bien con el tema de la marihuana, pero también a los enfermos de cáncer que no tienen hambre, por ejemplo, y que la marihuana les permite volver a comer, es un analgésico. ¿Cómo le pega a esa gente una campaña como la que estamos viendo ahora? A ver, mira, primero que todo yo creo que la labor que las madres están Perdón, y haciendo. déjame hacer Sí. entrando en el tema del vecino sapo, Sí, que además. nunca falta, que con la empatía mete. convertida básicamente en una suela de zapato, denuncia a su vecina sabiendo que la está usando de forma Y que dicho medicinal. sea de paso, gran parte de las detenciones se hacen Son en por base el a sapo de denuncias al lado. ciudadanas, para dejarlo claro. Sí. A ver, mira, primero que todo, tenemos un problema de fondo porque tiene que ver con quién está regulando qué. ¿Ah? Y las drogas hoy las regula los mercados ilegales, que principalmente están compuestos por crimen organizado o desorganizado, como tú lo quieras llamar, y delincuentes, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso es como lo primero. Pero en el caso particular de las familias que han sufrido por tanto tiempo y han encontrado una alternativa Un para tener alivio. mayor dignidad, ¿ah? Porque al final del día es eso, más allá de los avances en salud y todo, es poder vivir con dignidad. Lo que están haciendo estas madres al cultivar, al autoproducir, es sustituir una de las falencias del Estado. Porque el Estado es el responsable Sí. del bienestar de la persona. Entonces lo que están haciendo es que de cierta manera le están haciendo la pega a un Estado que sistemáticamente, por
principalmente influencias conservadoras, se ha negado a abrirse, a tener debates porque, mira... ¿Solo porque son conservadores o porque son los dueños de la farmacia y de los laboratorios yo también? creo que todo se mezcla. Y no les conviene. Pero Islandia, el país de donde copiamos este programa, Sí. la primera ministra está impulsando un proyecto para tener salas de consumo de droga, para que las personas puedan consumir garantizando niveles sanitarios, reducción de daño. Entonces, ¿por qué no fuimos a Islandia? no ¿Por sé, yo qué? si quieres ¿Por vas, qué? yo no tengo Eso es lo mucho que no interés. entiendo. Pero Prefiero ir al ¿Qué Caribe. andaba haciendo Pedro de Valdivia? Yo Oye, voy a hacer, disculpa, sigamos. yo quiero contextualizar algo, lo que dijiste tú. En Chile el uso de cannabis ya está regulado Sí. bajo la actual ley 20.000. 2015. El, ¿Qué? 2000, La no, el despenaliza- 2005 se reguló Bueno, se la regula ley la ley de y cannabis. el 2015 La se aprueba. despenalización del consumo. No, Está- el consumo está regulación. despenalizado hace Por rato. eso, Sí, que de uno no cualquier puede droga. regular, cultivar ni Y el comprar. reconocimiento de las propiedades terapéuticas de cannabis fue el 2015 a través sí. de la modificación Ministerio de Salud. de 404. Pero pregunta 405. desde la ignorancia. Para que una persona tenga la autorización como tú, Winnie, para cultivarse, que personas que tienen fibromialgia también recurren a la marihuana, tú tienes que tener un certificado, algo que te permita cuando lleguen los carabineros a hay tu dos cosas casa, cuando tu vecina, porque fue tu Mi vecina, vecina, sí. ¿Te la que sapearon? te sapió. Sí. Sí, po. ¿Cómo fue eso? Eran 30 años vecina. Para que te des cuenta tú. Pero ¿cómo había fue? mala ¿Qué época onda, fue? como para entender. Mira, nunca hemos tenido sabiendo todo tu problema, Pero todo. eso no entender conociéndome nada. 30 años, por eso te digo, o sea... Pero, a ver, bajo la actual ley 20.000, técnicamente yo no necesitaría nada para cultivar, porque se consagra el autocultivo para uso personal y próximo en el tiempo. Y sin embargo, cuando tu vecina te acusó, sí llegaron los llegaron uniformados carabineros a mi a tu casa. ¿Y qué tuviste que mostrar o demostrar? A ver, tuvimos una larga charla porque lamentablemente la desinformación es incluso a nivel de policía. O sea, si hay a Sí, nivel de, no tengo duda. de la justicia, digamos, de los jueces, evidentemente no. Tuvimos una larga charla. La verdad que les presenté mi certificado, digamos, a modo de respaldo, porque la verdad tampoco era necesario que lo hubiera hecho. Técnicamente estoy hablando de hipótesis. Y qué los dejé muy instruidos. Les enseñé Les todo. enseñé bastante, yo creo. Terminamos en muy buenos términos. Yo no fui detenida, mis plantas tampoco fueron incautadas, lo cual eso ya es un logro. Y una anomalía. ¿Tú ayudas a otra familia, Winnie? Nosotros ¿Qué hacemos necesitan? talleres en mi casa. Yo trabajo con Mamá Cultiva y en mi casa es la casa de los talleres. Ok. Bueno, Oye, pero nos fuimos a Islandia a buscar este ejemplo. ¿Por qué no nos vamos a los países que legalizaron la marihuana para también aprender y Como ponerlo en Uruguay, por práctica, ejemplo. como Uruguay, como Holanda, como Canadá? ¿lo ven factible, lo ven posible, lo ven inmediato? Mira, pero solo darte dos ejemplos que ni siquiera estamos hablando de legalización, de países que lo han hecho bien la pega y que podríamos partir por imitar antes de avanzar. Uno es Portugal. 18 años es el país que hace 18 Sí. años atrás despenalizó todo, dijo el foco lo vamos a poner en narcotraficante, no en el usuario. El país llegó a ser el país con las más bajas tasas de consumo de Europa. Otro país que es Inglaterra. En Inglaterra tenían un problema, que se les empezó a disparar el consumo de drogas sintéticas, éxtasis, y los niños morían de sobredosis. Pero ¿sabes lo que pasó? O Despenalizaron. de jeringa. O bueno, también de mal inyectables. utilizada. Y empezaron a llamar a las ambulancias. Y antes no las llamaban, porque tenían miedo que si llegaban al hospital, a los niños los iban a tener detenidos y a los amigos de estos cabros también. Entonces, esa despenalización ayudó a que se Claro. creara una conciencia de salud pública. Y creo que tal vez ese es el paso, en términos recreativos generales, que tenemos que avanzar antes de la regulación, porque la regulación, yo no creo en la legalización per se, creo en la regulación, que es poner reglas. Porque hoy las reglas las está poniendo el delincuente, que te El dice... narco. El narcotráfico. El narcotraficante Obvio. te dice qué calidad de droga, dónde te la vendo y cómo te la vendo. Mira, algo súper chistoso que ha pasado. Hoy día, ayer y hoy han habido argumentos respecto al test de drogas para los diputados. Y algunos dicen, hay que hacerle el test de drogas porque ellos al estar en contacto con un narco van a ser rehenes del narcotráfico. Y no pensamos que hay miles de niños en Chile que gracias a la prohibición los empujamos a que interactúen con el crimen. Eduardo, Sí, pues. yo creo que una de las posturas, Camo, que se crimen para estar en contra de la legalización es la tesis de que si se legaliza hay mayor consumo
cuando hay ejemplos en el mundo que indican precisamente Lo contrario. Lo contrario. Tú, por ejemplo, Hugo, ¿en qué posición te declaras? ¿Estarías a favor de la legalización de la marihuana? No, yo creo que no. ¿Por qué? Hay otros casos, hay otros países, hay unos estados de Estados Unidos que también no ha resultado. En Colorado no resultó lo de la legalización. No es que no resultó, pero hay cifras que... Pero hay cifras que obviamente demasiado también son temprano para hablar, negativas. También hay que no hablar podemos las decir dos que no partes. Es Y en interesante ver algunos cómo el estados debate de de Estados las Unidos posturas, claro. no ha resultado. Yo no soy estadista ni nada, yo solamente tengo una ver. experiencia de ex consumidor y director de una fundación que es Contradicción. Básicamente yo creo que no podemos confundir los focos y los temas. Yo creo que es bueno que se hable, es bueno que exista una cadena nacional de un presidente de la República hablando de esto. Finalmente nos lleva a hablar de droga, a no tener el miedo a hablar de droga, no? hablar de todo tipo de droga y no solamente centrarnos ojo en la marihuana. ¿Pero por qué Porque no siempre que legalización? hablamos de droga en los últimos 2 o 3 años, Sí, pues, empezamos con el autocultivo, con la despenalización De acuerdo. y finalmente nos perdemos en consumo de pasta base, que es mucho en nuestro país, nos perdemos en el consumo de cocaína, que es mucho, que las estadísticas Sí. lo estaban diciendo que niños de Sí, 15 años están sí. consumiendo cocaína y nos perdemos en algo vital, que a lo mejor, ojo, ¿Prevención? no, en algo vital que está afectando a una parte de la sociedad que no la queremos ver, que es un estrato alto, que son drogas sin duda, sintéticas. de acuerdo. Entonces nos estamos perdiendo. Pero bueno, para entrar así como de lleno, en concreto, ¿por qué no la legalización? ¿A ti te parece la que marihuana. si se legaliza la marihuana, habría más consumo? Lo que pasa es que hay que hablar las cuatro facetas que te dice, legalización y despenalización. La legalización, por mi parte, creo ¿Por qué no? que podría existir un mayor consumo, un abuso, Ya. y finalmente, no sé si se combatiría tanto el narcotráfico. Yo creo que aumentaría el narcotráfico porque estaríamos autorizados a hacer estas micro, no sé cómo llamarlo, micro laboratorios de Ya, poder ya. proporcionar a todo el mundo. Yo que no consume yo que no consumo, por ejemplo, en mi casa, y me permiten autocultivarlo, puedo empezar a cultivar y puedo ver un nicho de negocio, puedo empezar a vender. Lo que Bueno, pasa hay es que que, consumidor. espérate, Daniel, lo que pasa es que, y lo hemos conversado en todos los temas que hemos tenido acá en Sigamos de Largo, echa la ley, echa la trampa. Eso no es... Ahí voy yo. Eso Puede haber no mucha es trampa. exclusivo de los chilenos, es exclusivo de la humanidad. Sí. Siempre la persona que quiere ir en la del bandido y en la del delincuente va a encontrar un resquicio para hacerlo. Pero no vamos a legislar para los malos, ¿cachai? O sea, legislemos estamos en la legislando medida y por supuesto que hay una fiscalización. Yo quiero decirte que yo no estoy de acuerdo con que se venda marihuana en el kiosco, ni en el supermercado. Pero tampoco quiero que mi hijo y los amigos de mi hijo y los que vienen después tengan que arriesgarse a ir a comprarle a un... En Chile no existe el narcotráfico, digo, para que además saquemos eso. Somos traficantes de droga, No pero narco productores. porque no producimos. Pero de Somos el marihuana, paso. de marihuana Somos el paso de... pero sí creo en el consumo recreacional y responsable de una droga Pero, que Winnie, eventualmente yo podría plantar en mi casa sin necesidad de adquirirla, sin saber lo que estoy fumando. Pero Winnie, ¿a ti qué te pasa con el tema de la legalización de la marihuana? En ese debate. los otros ámbitos. ¿En qué postura estás? A ver, yo soy partidaria de las libertades individuales. O sea, si vamos a regular, regulemos para todos, sí, po. O sea, no para un solo sector que quiere algo de. ¿Te das cuenta tú? Tú eres libre de hacer lo que tú te haces. Si tú no quieres cultivar, a lo mejor tú no tienes, como tú dices, en tu patio una planta, tu hijo a lo mejor si quiere fumar va a ir a comprar en la esquina. O sea, Entonces- nos pasó a todos, cuando jóvenes. Es que es la... Mira, Por eso te digo, o sea, la prohibición en sí no evita, No evita nada. nada. Y suele pasar con los niños que la prohibición Bueno, genera lo y contrario. tenemos un presidente de Me la llama la República que se manda una cadena nacional panfletaria que nos trata como estúpidos, pensando que mandando mensajes de miedo va a lograr reducir el consumo. Y esto por años nos hemos dado cuenta que en ningún país del mundo, cuando tú asustas a la gente, particularmente a los menores de Pero, edad, perdón, dejan de consumir. El consumo de alcohol en el plan tolerancia cero bajó, ¿no? ¿En qué plato Bajó de el consumo de alcohol ¿A con esta implementación que Con tuvo el los Estado. No me horarios. acuerdo el gobierno que lo implantó, no sé si fue el gobierno Lo de que Piñera o bajó, Bachelet. lo que Tolerancia bajó, Tolerancia cero, no, bajó el consumo de alcohol. No, lo que bajó fue Los accidentes. el número de personas que conducían bajo la Pero, influencia Eduardo, del que ahora alcohol. viene el Eduardo, narcotest. seamos francos, este es un tema que no tiene que ver, creo yo, que no tiene que ver con la administración de turno, un tema de Estado, de larga No, discusión. perdón, tiene donde, mucho que ver. donde campaña fallida han venido de lado y lado, tú Sin duda, participaste en el sin gobierno duda. anterior. El error es transversal. ¿Cierto? Ah, Claro. yo ahí estoy Pero tú, por plenamente ejemplo, de acuerdo trabajaste en el contigo. gobierno anterior y quizás no se avanzó
tanto como uno podría esperar de alguien que tiene tu discurso en legalizar la marihuana o entrar en un debate más de fondo. A ver, a mí me tocó firmar y elaborar el decreto que permitió que existieran los primeros cultivos en este país que se hicieron, y gracias a esos cultivos tenemos la primera investigación hoy día entre la universidad, entre laboratorios NOP, lo que ha hecho Fundación Daya. Me tocó además iniciar la primera mesa que exploramos y calificamos las drogas en base a evidencia, drogas sintéticas particularmente, porque en Chile hasta ahora se te ocurrió poner a la marihuana en la lista 1, se te ocurrió poner a esta... Eso tampoco existía. Y lo tercero es que se avanzó en un debate en el Congreso, el cual no pudimos concretar, porque estamos hablando de política, porque hay decisiones políticas, y el tema, y tú muy bien lo decías, el tema se empiezan a cruzar el tema de autocultivo, uso medicinal, en un país donde se marihuanizó todo. Y el tema clave ahí está, porque tenemos un problema de pasta base profundo, la gente, y tú lo decías, el tema, la desigualdad, también se ve reflejada en el consumo de drogas. La gente pobre consume es que más según veneno. las clases sociales son las drogas que se consumen. Pero déjame darte un solo dato, solo para terminar. Yo sé que este tema es denso. A mí me tocó con la Policía de Investigaciones en el año 2016 incautar un cargamento bastante grande de cocaína que estaba mezclada con raticida, ¿no es cierto? Y caricaturizando tú podías decir, le meten raticida para que tú veas ratones rosados después que te jaláis una línea. No. El raticida lo que hacía es que te reducía el nivel del metabolismo para que la poca droga y todo el químico que tenía esta sustancia se quedara en tu cuerpo por más tiempo. Porque hay una ignorancia, primero de todo, de pensar que la cocaína es un alucinógeno cuando no lo es. Yo, la última vez que fui a una fiesta electrónica, estoy hablando hace 15 años atrás, la gente consumía ketamina, que es una hormona de caballo. Sí, hormona de caballo que se vende en cualquier clínica veterinaria y a un precio súper bajo. Entonces, el que quiere drogarse, el que quiere quedar doblado como guantán, lo puede hacer. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Fran? Que tú lo mencionabas por ahí, que si no éramos un país de narcotráfico, puede ser que aún no, pero también a través de la PDI yo hice una campaña en el 2016 también de drogas sintéticas. Sí, me acuerdo. Es impresionante cómo se han ido creando laboratorios de drogas sintéticas en forma artesanal, obviamente. En tu casa. En tu casa, en una pieza, se hace un laboratorio de drogas sintéticas y finalmente son repartidas en, yo no quiero estigmatizar con fiesta electrónica ni nada, pero son repartidas en un sector de la población. Pero, por ejemplo, lo que dices tú, gente que crea en sus casas laboratorios para hacer drogas sintéticas, pero acá hay una mamá que tiene... Entonces, a mí me gustaría saber cómo te vinculas tú con el resto de las drogas. Independiente que entiendo lo de las libertades personales y todo, como madre y como parte de la sociedad. ¿Tienes más hijos, Winnie? Sí, tengo 2 más, ahí hay una. Y tengo otra niña también. A ver, ¿cómo me vinculo con las drogas? Con este tipo de noticias. Es que mis hijas la tienen tan clara, te das cuenta tú, o sea... yo siempre se educaron dentro de partida donde no se tocaba el tema de drogas porque no había consumo, pero sí había educación, o sea, así como les enseñé a mis hijas, tu cuerpo es tu cuerpo, nadie te lo toca, si tú tienes relaciones te cuidas, el consumo de drogas también, ojo, ¿te das cuenta tú? Yo tengo una relación, es que respecto a la marihuana yo nunca voy a hablar en contra, tengo una visión totalmente distinta. Tengo amigos conocidos que son, le dicen los volantines, porque fuman recreacionalmente y son personas que tú las miras solidarias, inteligentes. Normales. Total y absolutamente normales. Entonces, cuando tú asocias, y aquí, lamentablemente, en esta campaña, lo que sí le dio más énfasis, porque el señor Piñera muy poco habló de cocaína, pasta base, habló mucho de marihuana. Me molesta, además, y déjame decirte una cosa, yo no traje una gráfica, pero el último estudio de Senda, incluso desde 2015, que cuando se empezó a instalar el tema públicamente, bajó. Los índices de consumo bajaron. Pero es que en este país, ¿sabéis lo que a mí puedo decirlo? Me empelota, pero me empelota en serio. Es que no, todavía me acuerdo de la ley de divorcio. ¡Ay, todo el mundo se va a separar! Sí. ¡Ah, la gente se va a casar! La ley del acuerdo de unión civil. ¡Ay, la gente se va a casar con el perro! Ahora uno se va a casar con un árbol. Entonces, vamos a legalizar y todo el mundo va a andar fumando pito en la calle. Aborto. No, a mí lo que me empelota es que en general nuestros políticos de ambos sectores nos tratan como si fuéramos un tropel de pelotudos, de incultos, de desinformados, que ellos tienen que decirnos qué es lo que podemos y no podemos pensar, qué es lo que tenemos y no tenemos que creer,
qué es lo que podemos y no podemos consumir en la privacidad de nuestras Pero casas. Pero A mí por sí, eso Fran, me- este tipo de campañas también están apuntados, sobre todo en el tema de droga, a hacer una campaña de prevención a los jóvenes, a los Sí, lo niños. que pasa es que no Ahí Es que para los donde llega. jóvenes, El problema huevo, es que no ha y los funcionado. jóvenes ya se Lo que drogaron. pasa es que es lamentable que siempre se hable de jóvenes y niños, pero sí la prevención tiene que partir de ahí. Está comprobado que, Sí. obviamente, el desarrollo del cerebro de un joven que llega hasta los 22 años fumando marihuana, jalando cocaína, le va a afectar como no le puede afectar a un adulto. Por eso- Porque además hay un tema de condiciones. Pero sí, obviamente uno pide de sus legisladores que también de alguna manera, no en forma prohibitiva, pero sí en términos de prevención y educación, estén ligados a los jóvenes y a los niños. Por eso a mí me gustaría saber estos 512 millones que se van a gastar en esta campaña. Que es nada. ¿en qué- Es 500 solamente- eso es por una encuesta. ¿Cuánto me casi. dijiste? Es muy poco. 512 512 millones. 512 Nada, millones, nada. perdón, Nada. 550 Al año. no se gastó el gobierno en cambiarle el nombre al Transantiago por red. Exactamente. Entonces, ¿Qué- ¿ustedes entienden cuando les digo que nos tratan como si fuéramos pelotudos, ¿Qué, Eduardo? qué O hacemos con imbéciles. esa plata? ¿Qué Pero hacemos? mira, yo te doy un ejemplo. El presupuesto del SENDA, que es el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, que ha tratado de reducir el consumo de droga en Chile y no lo ha logrado, tiene un presupuesto de 96.000 millones de pesos. ¿Ya? En Chile hay 360.000 niños fuera del sistema escolar. Si tú divides solo los 500 millones por esos niños, o sea, si solo trabajáramos por esos niños, te da un promedio de 1.300 pesos por niño al año en inversión. Si tú lo divides por todos los niños que viven en las 41 comunas donde se va a hacer este plan, el resultado es 250 pesos. O sea, con suerte te alcanzas a comprar un chicle. Sí, y Esa lo que es la yo quiero realidad. saber, pero ¿qué se va a hacer con esos 250 pesos? O sea, yo- Así, pero en concreto, ¿qué les vamos a hacer No, aquí? pero es es que que yo yo- entendido que los 525 millones que No, es son que ahora destinados hoy por día comuna, salieron a explicar. es Sí. casi- no se puede hacer No, absolutamente vivimos nada. en un país donde la Prevención es información casi se anuncia. Una encuesta es para bajar Sí. una información y es para empezar ahí, a empezar a replicar y empezar a Bueno, pero- hacer este modelo Pero o salieron este a programa explicar, que es salieron a Sin Drogas. Yo explicar te quería preguntar, después Eduardo. de que todo, te quería dame un preguntar, segundo, Eduardo. pero mira, salieron a explicar después de que todo el mundo le pareció una falta de respeto que hagan una cadena nacional para asustarnos que nos van a correr por cielo, mar y tierra y que ponen 500 millones de pesos sobre la mesa. Por eso salieron a explicar que al final era para hacer un estudio. Sin mezclar pasa, la Daniel? política ni nada, yo le quería preguntar a Eduardo, que obviamente conoce el tema desde esa vereda. Tengo entendido que este programa, o esto de Irlanda, o este modelo que se replica, viene del gobierno anterior, ¿o no? No. Fue el gobierno anterior, fue el antiguo director de Senda quien fue e investigó el modelo y lo quiso traer. Que lo quiso traer y afortunadamente no pudo, es otra cosa. Lo que sí hicieron es que implementaron programas pilotos en municipios. Pero fíjate tú que estamos hablando de un municipio, deja darte un ejemplo de municipio, Quilpué. Un municipio que es mucho más cercano a la realidad de Islandia que de Chile. ¿Sabéis por qué? Porque Quilpué tiene un modelo de cannabis medicinal. Y en ese municipio se habla de drogas y no se criminaliza a lo menos discursivamente como lo está haciendo el Sí, pero presidente. también quieren hacer toque de queda para los niños menores de 16 años. Oye, ojo, Pues, con ¿Perdón? todo esto... Es que puede querer hacer toque de queda para los niños menores de 16 No, años. absolutamente, pero lo que te quiero decir es Para que yo no, al mío no lo dejo salir después de las 12. por eso No lo yo voy a partí- dejar aquí. estadio, Bueno, al Oye, estadio. ojo, cosa que también pasa en Islandia. Sí, de hecho. pues. Y también hay un tema de impuestos y todo. Por eso yo partí diciéndote que esto es parte de una saga Oye, de Eduardo. anuncios que son, a mi parecer, A mí Pero igual bastante yo popular. solamente quiero A mí me decir parece que aquí, como diría mi abuelito, que en paz descanse, es la misma con distintas moscas. Y con poca es decir, plata. los dos, porque últimamente son todos los mismos. Veo, o es Piñera o es la Bachelet, o es Piñera o es la Bachelet. Sí. Aquí ninguno ha estado a la altura de las circunstancias, ninguna de las dos ¿sabes coaliciones. lo que pasa? Con esta campaña, nosotras que cultivamos, la gente nos va a criminalizar más Sí. de lo que ya somos. Ese es el problema. Porque aquí se habló, como digo, olímpicamente solamente de marihuana. Entonces, a lo mejor el vecino de al lado, que le daba lo mismo tiempo atrás, Sí, pues ahora lo va a encontrar. a lo mejor ahora va a decir Ilegal. chuta. Sí. Pero ¿quieres das que te cuenta hable tú? del vaso medio lleno para que no salgamos todos ¿Qué te parece si deprimidos hablamos del vaso de a copete? esta hora? Claro. El vaso copete. Sí, po, Mauricio, hablemos del tema del alcohol. Ah, bueno, claro. O sea, es un Porque el súper alcohol, tema. digamos, porque de hecho también siempre aquí, bueno, yo ya no, porque se me acabó. Sí. Yo tengo agua, así que... Uno toma, Obvio. digamos. Bueno. Y yo, lo que estábamos hablando, bajaron en realidad, lo que bajaron es la gente que maneja con Hay una tolerancia copete. cero, Pero unos obviamente. datos. Lo invito a ver unos datos. A ver. Una gráfica del alcohol en Chile, una vez más, como para poder entender un poco la realidad en el país. Según datos del Senda, cerca del 13% de las muertes acá en Chile están relacionadas con el consumo desmedido de alcohol. Anualmente, ojo, mira, mueren 13.260 personas por consumo de alcohol. Una cifra importante. Es decir, 36 chilenos mueren al día por causas vinculadas al alcohol.
una droga normalizada, de la que nadie se parece escandalizar, porque insisto una vez más, me parece que cuando hablamos de droga metemos todo en el mismo saco y nos hacemos distinciones más o menos básicas para entender cómo abordar el tema, porque yo me imagino que a nivel de prevención o de campaña es muy distinto abordar el tema de la marihuana, que la cocaína o de la pasta base en sectores más marginales, en fin, debate, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, mira, en alcohol vivimos una sociedad que ha naturalizado la convivencia con el alcohol. Y ahora tenemos un problema creciente que apareció en los últimos años, es que nuestros jóvenes están tomando bebida energética con alcohol. Sí. Lo que cualquier médico te dice, tú estás acelerando y con el otro es un depresivo. O sea, una tontera absoluta. Eso es lo primero. Lo segundo, que todavía vivimos una sociedad donde los padres son capaces de tomarse la piscola con el cabro y después pasarle las llaves, pero anda a hablar de otro tipo de drogas porque se descuadran por completo. Entonces esa naturalización ha hecho que los niños, niñas y adolescentes estén todavía en un ámbito donde no hay una reflexión ni una conversación. Tú tocaste un tema, Frank, que es bien importante. Yo de verdad que no sé mucho de cifras ni de estadísticas, pero sí el otro día estuve leyendo que a raíz del consumo en los jóvenes de alcohol, la campaña de prevención del VIH no resulta o no da efecto por esto del alcohol. Es decir, si un joven creó conciencia de usar preservativo, al minuto de tomar alcohol se le olvida esa medida. Por lo tanto, el contagio de VIH es mucho más. Al minuto de estar alcoholizado o algún efecto de droga, se le olvida absolutamente lo que tiene él asimilado de protegerse, de usar preservativo. Por lo tanto, por eso sube también. Oye, yo... Sí, no, igual de todos modos tampoco saquemos del canasto que en el año que se hizo la campaña del VIH en este país hubo 2 canales que no la transmitieron. No, ¿para qué? Pues. Oye, yo no quiero idealizar la marihuana, pero soy pro. Pienso 2 cosas. Uno, la típica frase que uno dice, un volado nunca ha matado a nadie, que yo sepa. No aparece por lo menos en la prensa. Los curados están en las estadísticas. Voladito asesino a... Voladito, no parece que un voladito haya matado, que yo sepa, a nadie haya chocado. Y 2, decían que la marihuana es la puerta de entrada a las drogas, y yo he sabido también que es la puerta de salida. A mucha gente que consumía cocaína lo salvó la marihuana. A gente que consumía alcohol lo salvó la marihuana, en el sentido que pudieron dejar eso otro y optaron por esto. ¿Qué opináis de esos huevos? ¿Tengo algo de razón o no? No, bueno, yo puedo contar mi caso. Yo no comparto eso que sea la marihuana la puerta de salida, porque obviamente es de droga y yo he visto casos de gente que consume marihuana y que está muy mal y que le cuesta mucho rehabilitarse y mucho salir y que están desesperados ellos y su familia. En mi caso no es puerta de entrada. Yo no sé si hay puerta de entrada en alguna droga. Yo no fumé en un capito, no. Yo tomé alcohol, incluso tomé alcohol de tarde, a los 19 años, recién empecé a tomar alcohol y me salté inmediatamente a la cocaína. Yo no hablaría de puertas de entrada, puertas de salida. La droga es una sola, uno puede entrar por cualquiera de esas puertas. Pero lo que sí tú hablas es que eso es interesante, que en el fondo hay como hay un diseño mental donde es posible que eso se transforme en una adicción. O sea, son personalidades, esto es individual, es cada persona puede desarrollar una adicción. Y obviamente eso no depende de la droga que sea, no depende obviamente de que si sea la marihuana, la cocaína, la pasta base. Entiendo. O el Rabotril, también, el Rice, el Clonazepam. Hablábamos del impuesto de ley al trago. Claro, de hecho hablábamos de esta clásica tendencia que tenemos nosotros de estar mirando lo que pasa en otros países. Islandia, por ejemplo, tiene un alto impuesto, y también Suecia, también Dinamarca, al alcohol. Y acá sabemos que con 3 lucas y media te lleváis una de pisco y la promo, ¿no? ¿Creen ustedes que eso es una medida efectiva para desincentivar el consumo de alcohol, sobre todo los más jóvenes? A ver, es que nuevamente el ejercicio que tenemos que hacer es acordarnos que no estamos en la Unión Europea. Y nuestra realidad lo que dice es que cuando no hay acceso al tabaco legal, la gente se va a Estación Central a comprar el tabaco pirata, ¿no es cierto? Y la evidencia de los países similares a nosotros nos muestra que hay un porcentaje de la población que vive el consumo de alcohol de una forma inelástica, lo que significa que no lo reemplaza por otro bien, sino que busca el bien más barato. Entiendo. Entonces el problema del bien más barato es que es alcohol más barato con mayor daño a la salud. Entonces, antes de pensar estas cosas brillantes que importamos de Harvard, deberíamos darnos cuenta que vivimos en un país donde las cosas no suceden igual que los países de la OCDE, a pesar de que estemos en la OCDE. ¿Te acuerdas que pasó en Providencia? Que también se cerraban antes las botellas, la gente partía a otras comunas o compraba antes. Pero si eso sigue pasando. Menos mal que no nos querían despedir con mimo, eso no funcionó. No, pero aparte porque ahora hay aplicaciones, en estas aplicaciones de comida, tú puedes pedir copete, güey. Pero Y cuando tú tienes legislando, claro, sí, ya hay un ese es el proyecto de punto. ley. Cuando tú tenías porque
A ver, a mí me pasa en el colegio de mi hijo que veo llegar motos de distintas aplicaciones de comida. Con las Ah, de promos. copete. ¿Van con la promo? No, anda a saber tú, porque Con la cuando tú promo pides quizás, el po. copete, la Capaz- aplicación no te no preguntan, sabe quién lo está comprando. Absolutamente. Claro. Winnie, ¿cómo lo ves tú? El tema de más impuestos al trago, al alcohol. Por mí, al alcohol y ojalá al cigarro también. O sea, yo Sí, pero fumo más y cara mientras la más cajita caro es estén, imposible. más me es difícil. ¿Tú crees que comprarlo. funcionaría? ¿Que efectivamente le desincentivaría Ahora, el siempre, consumo? no, el que siempre quiere, siempre va a tener. O sea, yo parto de las... Recaudar más impuestos. Si esos impuestos van en pro de rehabilitación, o sea, eso Claro. al mismo fondo, Eso tiene lo mucho apoyo sentido. totalmente. Que haya una causa. Huevo, Pero ¿qué causa opináis? ¿Qué es lo que pasa en la legalización de la Yo encuentro marihuana en Estados Unidos? que, no sé, no es una buena medida. Pienso que, como dice Eduardo, la gente igual va a encontrar algún tipo de trago de menor calidad y finalmente termina afectando a la Tomando salud igual. y finalmente van a haber más, ¿cómo se llaman? No son los after, son los locales más Clandestino. más clandestinos y ¿Sabéis vendiendo qué? absolutamente. La Winnie dice una cuestión que es bien interesante, que es que yo creo que nos pasa también como chilenos, que es que no vemos nuestros impuestos en el lugar donde queremos verlos. Obvio. No sabemos Entonces, dónde están. perfecto, yo pago más impuestos. Ya, yo quiero tomarme una piscola, ya no voy a pagar 3 lucas 500, voy a pagar 5 lucas. Pero- ¿dónde va esa Pero lucas yo sé 500? que, Porque lo que claro. sentimos Sí, po. nosotros, perdona Eduardo, es que va al bolsillo equivocado. Porque durante años hemos visto cómo se enriquecen nuestros políticos y ahora nos enteramos que también nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, tú dices, ¿dónde están mis impuestos? No están en la rehabilitación, no están en la prevención, están no sé dónde. A ver, el caso de Estados Unidos, los estados donde se ha legalizado la marihuana, Sí. ahí la legislación de Estados Unidos permite que los impuestos puedan ser direccionados a algo en particular, que es Eso es bueno. educación, prevención. En Chile nuestros sistemas funcionan que todo se va como al erario nacional, ¿no es cierto? Y eso significa total. que es al fondo, en Y de ahí- simple, al General. fondo nacional. Vamos Pero sacando- si nosotros lográramos, por ejemplo, que ese es uno de los debates que tenemos respecto a regular las drogas, la marihuana en particular, y que dicho sea de paso, el precio legal de la marihuana es mucho más bajo Sí, que sin duda. y ahí se le puede poner un impuesto para nivelarlo al mismo nivel, para que no genere, ¿no es cierto?, que de la noche a la mañana la marihuana cuesta 20 veces menos. Ese impuesto debería ir a educación. Ahora, creo que- A la este prevención, tema, como perdón, dice este Daniel. tema yo Luego. también en términos de política, no este gobierno, sino que en términos de Estado, yo haría algunos cambios. Por ejemplo, hoy el Senda funciona bajo el alero del Ministerio de De Hacienda. sí. Debería De funcionar interior. bajo el alero, perdón, del interior. interior. Debería funcionar bajo el salud. alero de Salud, salud. Y el absolutamente. Ministerio de Obvio. Salud es quien se debería hacer cargo de todo ¿Qué lo tiene que estamos estar hablando de salud haciendo el mental. otro ministerio ahí? Obvio. O debería ser un ministerio en sí mismo, que es lo que algunos más Además, se podría proponen. ser, O sea, como O sea, ya es un Oye, servicio que la verdad que es un tanque en cuanto a presupuesto y la verdad que la razón por la que las oficinas de droga están en los ministerios de Interior no es porque se asocia a la seguridad como se asocia acá, Es porque- a la chilensis, es porque la idea es que estén lo más cerca del poder. Es que nada más porque simbólico, es más un tema de supuestamente- seguridad exactamente. que un tema de salud. Claro. Y ahí hay una confusión Exactamente. como Ahora, el problema histórico, cultural. se los cuento que ha habido acá con ponerlo parte del Ministerio de Salud, es que el Ministerio de Salud tiene una ineficiencia en el gasto, es de los ministerios más ineficientes en Sí. el gasto. Entonces, meter al Senda ahí puede ser una bolsa Sí, un de poco gato mucho. que al final Ahora, puede ser lo que peor. hablábamos el otro día cuando entrevistamos a este chico de las 5 semillas de marihuana, Sí, claro. ¿se acuerdan que ¿Se estuvo acuerdan del caso de 8 este chiquillo que meses estuvo 8 preso meses en en- Bali? 2 meses en un calabozo. Yo tengo la sensación de que las drogas, uno las ve aquí, como dice, en la periferia, drogas más duras, en el barrio alto, drogas más blandas, pero alguien tiene que estar ganando plata con eso. obvio. Mucha plata. El problema es que son pocos y detenemos a los muchos, que son los eslabones débiles, que es la mujer que tiene que tomar la pega porque el esposo ya está preso, Está preso, y cuando se toman presa la mujer, la toma el cabro chico. Entonces, ese es el eslabón débil que no gana para comprarse el auto de Alexis Sánchez, sino que gana 200 o 300 lucas, es el que metemos a este sistema de castigo, criminalización, que lo que hace es que reproduce eslabones débiles para que el crimen organizado tenga una mano de obra barata y permanente. Eso es lo que hacemos. Es Mano de verdad, obra. pero uno ve en televisión como unas redadas, como en población, en casa. Hoy día tuvimos una redada en el matinal, 1,5 kilos. Fueron En al los últimos matinal. 5 años, no fue la redada del matinal. En los últimos 5 años, en Chile entiendo que son 77 toneladas las que Sí. se han requisado de droga. Pero claro, se hace más vistoso un operativo que da la sensación de que la Como el policía señor de los están queques. están Sí, trabajando, claro. Ahora, en términos de conclusiones, digamos. ¿Qué ¿cómo- hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde va la solución del tema? ¿Hay solución? Ay, Bueno, yo creo que ya hay un tipo de solución que se hable, es muy bueno. Yo creo que hace mucho tiempo que hablábamos de droga como un tema tabú. Yo creo que es bueno que se empiece a poner en la mesa. Nosotros teníamos una
una campaña que decía que no diera vergüenza decir que uno se está rehabilitando o que no diera vergüenza decir que un familiar estaba consumiendo, que era un consumidor. Yo creo que es un gran avance, que salir del closet de alguna manera en términos de droga y alcohol. Yo creo que ese ya es un paso. Yo creo que el gobierno está bien, yo creo que me gusta la campaña, siento que no se puede encasillar a jóvenes, a niños, pero sí empezar a conversarlo, empezar a hablarlo. Y Winnie, ¿a ti te parecería importante también descriminalizar algún tipo de consumo, como por ejemplo el que tienes tú con tu hijo? Que fuera más específico. A ver, nosotros en este momento estamos, las asociaciones, digamos, que usamos cannabis con fines medicinales, estamos trabajando por lo que se llama Ley Cultivo Seguro, que no es más que una modificación, digamos, al Código Sanitario, en el sentido de que cuando haya una mala aplicación de lo que es la actual Ley 20.000, que criminaliza al usuario, quienes seamos consumidores medicinales, tengamos al menos una protección con nuestra receta médica, claro. En el sentido, no en el sentido que a ti no te pase nada, o sea, puede haber una investigación, puede haber un proceso, pero que a ti no te lleven presa y tampoco te quiten tus plantas, porque mis plantas son la medicina de mi hijo. Sí. ¿Te das cuenta tú? Ahora, los recreativos de repente tenemos problemas y se arman trifulcas. Ellos también. Es que si uno respetara la ley 20.000, esto no sería necesario, ¿te das cuenta tú? Pero para mí, y ahí me van a perdonar los volantines que tengo como amigos, es bien distinto no tener tu marihuana en la mañana para fumarte el pito a que yo no tenga las gotas de mi hijo. Para que le toque. ¿Te das cuenta? Muy bien, muy bien. Grande los volantines. A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que evolucionar hacia un país donde se habla con la verdad y con la evidencia sobre la mesa. Muy bien. Donde los padres no tengan miedo de hablar con sus hijos y de tener conversaciones transparentes. Y eso no se logra diciéndoles que tienen que decir no a las drogas, sino cómo ellos pueden aprender a convivir en un mundo con drogas. Y aprender a convivir en un mundo con drogas significa tratar de retardar el consumo lo más posible, o sea, para no tener problemas de desarrollo cognitivo, que son hasta los 21 o 22 años. Lo segundo es que ese consumo sea lo más informado posible, si es que lo quiere tener, porque al final del día lo que queremos es que el adulto, idealmente, pueda decidir qué relación tiene con las drogas. Exacto. Si la consume o no, cómo la consume, poder partir y terminar con criterio más formado. Con quienes tienen una adicción, creo que el Estado debería cuadruplicar los recursos, tenemos que modernizar nuestra política y hacernos cargo de los más débiles, que son quienes necesitan, y dejar de perseguir a la gente más vulnerable solamente para montar show mediático que en este país están bastante bien. Bueno, así planteamos este programa hoy día y esa es la conversación que me gustaría que cada uno tuviese también en su casa. ¿Qué pasaría si fuera tu hijo? ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer para sacar el dolor de un hijo? Incluso transar con tus propios prejuicios, con tus propios valores. A la vuelta de la tanda quiero saber, ¿ustedes consideran que nuestros parlamentarios deberían hacerse un examen de droga? Tengo una sabrosa novedad. Llegó a Subway un sub con tiernas y gruesas rebanadas de pechuga de pavo asada. Es inexplicablemente delicioso y absolutamente irresistible. Anímate a elegir. Anda a tu restaurante más cercano y descubre tú mismo por qué nadie puede resistirse al sub pechuga de pavo asada. Solo en Subway. Terminando este capítulo increíble, sigamos de largo. Solo respóndanme con un sí y un o un no. ¿Deben los parlamentarios hacerse examen de droga? Absolutamente. Winnie. Yo no me meto en la individualidad de cada uno. Igual que yo no me meto en la vida privada de nadie. Eduardo. Medida populista, para nada. Para nada. ¿Mali? No importa nada lo que hagan con sus vidas personales los caballeros. No, es una medida del año 92. Lo que nos importa es que vayan a trabajar. Hagan la pega, nomás. Hagan como quieran, pero vayan. Trabajen, Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Por supuesto, un imperdible de Sigamos de Largo, como siempre. Gracias, chiquillos. Gracias por la sintonía. Muchas gracias.